¿no? La adolescencia muchas veces no es tan dulce, tan tierna, como quizás muchos la están pasando. Tienen que saber, mis hermanitos queridos, que también hay otra adolescencia que sufre muchas necesidades, ¿no? Y una de las carencias más grandes que hay en estos tiempos es justamente la falta del amor. Los padres ausentes, una familia totalmente disfuncional, donde no reina Dios, sino más bien reina el enemigo, ¿no? Y eso realmente es una adolescencia muy, muy triste. Hoy, mis hermanos, mis amigos, quiero que meditemos un poco en el libro de Eclesiastés. Hay muchos versículos muy hermosos que nos enseñan a nosotros de la realidad de la vida, ¿no? Algunos teólogos, algunos comentaristas dicen, por ejemplo, que este libro de Eclesiastés es un libro lúgubre, ¿no? Y en cierta medida sí, es así, es lúgubre. Parecería como que hay una nube oscura por encima de Eclesiastés, parecería como que ya no tiene sentido la vida, ¿no? Esto es lo que parece que nos muestra a nosotros el libro de Eclesiastés. Tanto así que el escritor, en este caso sabemos nosotros que es Salomón, que se hace conocer por el predicador, él dice en mucha ocasión vanidad de vanidades, ¿no? Vanidad de vanidades. Es algo ilusorio, parecería. Vanidad es como un globo lleno de aire, algo que está simplemente porque tiene el aire, pero una vez que ese globo se revienta, desaparece y es todo vanidad de vanidades. Vamos a titularlo a esta meditación, acuérdate de tu Creador. Ese solo título creo que ya no tiene que hacer meditar, pensar. Si realmente nos estamos acordando de nuestro Creador, ahora en joven, en niño, en grande, siendo cristianos, o quizás entre nosotros todavía algunos que no hayan nacido, pero nos estamos acordando realmente de nuestro Creador. Y Dios permita, mis amigos, mis hermanos, que en esta noche podamos meditar, sacar una linda enseñanza, que podamos cambiar quizás algunos aspectos de nuestra vida y que podamos ver también a la vida con otros ojos, ¿no? Con los ojos que Dios quiere que veamos la realidad de esta vida. Leamos un poquito allá en Eclesiastés, el capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1, que dice lo siguiente, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hasta ahí nomás la lectura bíblica por ahora. Ya seguiremos nosotros más adelante leyendo otros versículos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Un consejo que da el predicador, ¿no? En este caso, Salomón, el rey Salomón, aconsejando tanto a los jóvenes como a los grandes, ¿no? Porque este versículo no solamente lo podemos aplicar para los jóvenes. Acuérdate de tu Creador, ¿sí? Nosotros podemos ver o podríamos sacar tres propósitos, tres propuestas que el predicador nos está dando a nosotros para que podamos tener una vida y acordarnos constantemente del Señor en todo momento, ¿no? La primera propuesta que nos hace el libro de Eclesiastés es presentarnos a nosotros esos aparentes ciclos en la vida de todos los seres humanos, también nosotros, por supuesto, de los creyentes, esos aparentes ciclos en la vida que son imprecisos, ¿no? Esos ciclos que muchas veces nos hace tambalear a todos nosotros. Debemos de saber, mis amigos, que no porque seamos hijos de Dios,
ya tenemos todo resuelto. Eso lo sabemos, ¿no? Sobre todo los mayores, ¿no? Y los jóvenes también tienen que comenzar a comprender que no porque sean cristianos tienen todo resuelto. Hay en la vida ciclos que lamentablemente, o a veces, ¿no?, para la gloria de Dios, son imprecisos. También podemos sacar otra propuesta de este libro de Eclesiastés, por ejemplo, que debemos de disfrutar la vida al máximo, ¿no? Y acá hay que tener un poco de cuidado, porque cuando en el mundo se dice tenemos que disfrutar la vida al máximo, rápidamente el corazón caído del ser humano lleva justamente ¿a qué? A las cosas pecaminosas. Rápidamente lleva, hay que disfrutar la vida, sí, ¿cómo que no? Soy joven todavía, y ¿por qué no salir a divertirme por ahí de noche, ¿no? Y esa diversión, entre comillas, aplica o es necesariamente que haya una bebida alcohólica, que haya drogas, y en muchos de los casos que haya sexo ilícito, desenfrenado, ¿no? Que todo eso, por supuesto, parecería que es la felicidad máxima. Es la vida en su máxima expresión según el mundano. Pero eso no es lo que el escritor nos quiere enseñar acá en el libro de Eclesiastés, ¿no? Él nos dice que hay que disfrutar al máximo la vida. Pero ¿saben qué, mis amigos, mis hermanos? Comprendiendo que es un don de Dios. La vida que ustedes tienen, la vida que tengo yo, es un regalo de Dios. La vida no le pertenece a ustedes. La vida es de Dios y en algún momento vamos a tener que entregar esa vida al Creador. Por supuesto que sabemos nosotros que hay dos opciones nada más de cómo llegar y cómo presentarnos ante el gran Creador, ¿no? Una, por ejemplo, es siendo salvo de la condenación. Gloria a Dios por aquellos que hemos llegado, por la gracia del Señor, a esa salvación. Y la otra condición es muy triste, muy lamentable, y esa condición es justamente la de un perdido, la de un condenado, que lamentablemente va a estar primeramente en el infierno y luego, por supuesto, en un lago de tormento, ¿no? También una tercera propuesta que nos ofrece el libro de Eclesiastés es que el hombre sabio vive su vida en obediencia a Dios. Preste atención, el hombre sabio vive en obediencia a Dios. Esto no quiere decir, mi hermano querido, que porque seamos obedientes a Dios vamos a ser cristianos totalmente aburridos. A veces no se lleva al extremo de decir, bueno, lo que pasa es que el cristianismo o la religión, como lo dicen muchas veces, solamente es para las viejitas, o es para los viejitos, o es solamente para aquellos que están enfermos, que están necesitados. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cómo llegaste al evangelio, a la religión? Seguro que estabas en total necesidad. Lo primero que dicen, ¿viste? Seguro que estaba en total necesidad, sí, es verdad, estaba en total necesidad. Claro que sí. Pero no muchos, o en la mayoría de, acá oímos testimonio, no todos llegan de esa manera al cristianismo. Hermanos queridos, hay que acordarse del Señor en la juventud, como vamos a leer dentro de un momento, en la niñez, si es posible también. Y bueno, muchos de nosotros llegamos en grande también a lo que es el cristianismo, ¿no? Hermano querido, no significa entonces que cuando el hombre sabio, hombre o mujer sabio, vive su vida en obediencia a Dios, también sabe que tiene que reconocer que Dios a la larga va a juzgarnos a todos nosotros. Y eso lo podemos ver en el capítulo 11, en los siguientes versículos, que lo vamos a leer un poquito más tarde. Justamente dice, joven, tú hagas lo que te parezca, lo que tu corazón te lleva a hacer,
lo que tu vista quiere ver, haz lo que quiera. Pero recuerda que de todas estas cosas, Dios te pedirá cuenta, Dios te juzgará. Hermano querido, el escritor de Eclesiastes examina de manera realista y franca. ¿Qué es lo que examina? Si la riqueza, el placer, el trabajo, la sabiduría, la familia, todos los propósitos que usted quiera tener en su vida, si realmente valen la pena. Escuche bien lo que le voy a decir, ¿no? Si valen la pena como meta suprema de la vida humana. El mundo, la gente que no conozca el Evangelio, en este momento podría decir, pero ¿qué está diciendo este hombre? Claro que vale la pena como meta suprema que mi hijo, que mi hija, que yo pueda triunfar en esta vida, si es lo único que hay. Eso es aceptable del mundo. En el momento en que usted dijo, sí, Señor, perdóname, recíbeme como tu hijo, tú has pasado a ser propiedad del Señor, aunque muchas veces nosotros no queramos aceptarlo, ¿no? ¿Por qué le llamamos Señor? Porque es nuestro amo, es nuestro amo, aunque muchas veces nosotros no obedezcamos a ese amo. Hermano querido, el escritor entonces muestra, o por lo menos así en el escrito, quiere demostrar si realmente vale la pena tener como meta suprema todas las cosas terrenales y mundanales que hay acá. Y me refiero a las cosas buenas, ¿eh? Ojo, que con esto no quiero decir ahora, bueno, ya no estudiemos, ya no trabajemos, ya no hagamos nada de esto, porque es necesario, como siempre digo, que tengamos profesionales cristianos, ¿no? Que tengamos profesionales cristianos, amas de casas también cristianas, que realmente podamos dar mucho testimonio en donde estemos, en el rol que nos haya tocado, ¿no? Pero hermano querido, tenemos que saber lo siguiente, ¿sí? Si ponemos todas estas cosas que le dije como meta suprema de la vida humana, tenemos que saber nosotros que tendremos, y preste atención, y lo más grande quizá van a entender esto, van a tener una vida desalentadora, van a tener una vida con frustraciones, porque muchas veces las metas que nos ponemos nosotros de jóvenes son inalcanzables. Y eso lastima. Cuando no logramos llegar a esas metas, nos lastima. Y comenzamos a sufrir nosotros todo ese tipo de frustración, ¿no? Realmente, hermanos queridos, el fin supremo para todos nosotros, tanto para los jóvenes, para los niños, para los grandes, por el cual fuimos nosotros creados por el Señor, fue para respetar, fue para adorar, fue para obedecer a Dios. Ese es el fin. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que estudiar, claro que tenemos que tener aspiraciones, ambiciones también, ¿por qué no? Eso es natural en el ser humano. Hermanos queridos, todas estas cosas, como hemos dicho, las riquezas, porque también es bueno tratar de ganar riqueza, de tener cosas lindas acá en esta vida, ¿no? El placer, una vida placentera, el trabajo, la sabiduría, la familia, el estudio, los amigos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, y presta atención, hermano, adquieren valor y sentido cuando realmente nosotros estamos subordinados al Supremo Dios. Cuando nosotros logramos estar bajo ese mandato divino, realmente aceptar en nuestra vida el señorío de Cristo, dejamos en las manos de Él todos nuestros propósitos, todos nuestros sueños. Cuando logramos hacer eso, realmente vamos a comenzar a tener una vida agradable. Vamos a lograr a vivir una vida en su máximo esplendor, ¿no? Alguien, hermanos queridos, alguien dijo esto: la juventud
La juventud no es eterna, así que no pierdas el tiempo en amargarte. ¿Qué hay? ¿Qué hay a veces en los jóvenes que le amargan, no? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber en los jóvenes? Bueno, a veces el joven se amarga porque no tuvo la dicha de tener una buena familia. Quizás el joven no tuvo un padre, una madre que lo sepa guiar. Quizás no tiene las comodidades necesarias, ¿no? ¿Y qué puede amargar a un hijo que, bueno, que quizás está en muy buena posición? ¿Qué hay que amargue al joven? El joven, hermano querido, tiene que ser, o es por lo menos, el reflejo de la alegría, ¿no? Le sonríe a la vida el joven, por lo menos eso debería de ser, ¿no? Aunque muchas veces vemos nosotros en la calle rostros de jóvenes que más parecen ancianos de 60 años que han vivido todo en su vida, ¿no? Este versículo nos dice bien clarito a nosotros: acuérdate de tu Creador, ¿sí? Hermanos, ¿en qué momento debemos de acordarnos de nuestro Creador, sí? Tú tienes que acordarte de tu Creador cuando estés triste. ¿Cuánto de aquí, siendo jóvenes, sienten esa tristeza? Por diferente causa, ¿no? Hay momentos de soledad, hay momentos de angustia, hay momentos en que no podemos ni siquiera soportarnos nosotros mismos. Por cualquier motivo, en ese momento tenemos que acordarnos del Creador, ¿no? Joven, hermanos, acuérdense de su Creador cuando creas que nadie te quiere. ¿Alguna vez sintieron eso? Nadie me quiere. Nadie me quiere, ¿no? Qué triste. Pero acuérdate de tu Creador en ese momento. El Señor ha entregado su vida en aquella cruz, y lo hizo por amor a cada uno de los que estamos aquí. Eso es más que un amor. Yo creo que ninguno de nosotros podemos entender tamaño amor que ha tenido nuestro Señor Jesucristo y el Padre, ¿no?, que entregó a su unigénito a morir en la cruz. Cristo murió por aquel asesino, por aquel violador. Si Hitler, uno de los personajes, ¿no?, tremendo de la historia, se hubiese arrepentido, nosotros lo veríamos en el cielo. Y diríamos mucho: pero ¿cómo puede ser, Señor, que perdones a este criminal? Diríamos, ¿no? Porque no comprendemos el amor de Dios. E incluso no vamos tan lejos. Sabemos que en la cárcel hay personas que han cometido crímenes terribles, ¿no? Pero nuestro corazón a veces no quiere perdonar, no quiere aceptar de que esa persona fue redimida por el Señor. Ese es el amor de Cristo. Así que, joven, cuando te sientas triste, cuando creas que nadie te quiere, recuerda que el Señor ha dado su vida por ti, ¿sí? Acuérdate también de tu Creador cuando sientas que no vale nada, cuando sientas que no vale nada, cuando la sociedad te haga sentir nada, porque quizás no tiene lo que la otra gente tenga. Acuérdate de tu Creador cuando te hacen bullying. Qué cosa más terrible, qué daño psicológico y espiritual que causa, ¿no?, a muchas personas. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que hay niños, bueno, que alguna vez fueron niños y ahora son personas grandes, y que por causa de haber sufrido bullying en la escuela, esas burlas crueles, ¿no?, que le hacen, hoy en adulto sufren mucha amargura. No se pueden desarrollar como padres, tienen tristeza en su corazón, solamente porque se le burlaron en el colegio, solamente porque le mostraron un defecto físico que tenía quizás, ¿no? Algo de eso. Así que si alguno de ustedes, jóvenes, niños,
sufren este tipo de abuso, acuérdate de tu Creador, ¿sí? También acuérdate de tu Creador cuando creas no tener futuro, ¿eh? Incluso cuando te dicen, no tienes futuro. Tú no tienes futuro. A veces los mayores, a veces los padres cometemos ese error, ¿no? A veces inocentemente, inconscientemente, por querer alentar, pero cometemos a veces ese horror también, de decir, tú no tienes futuro, tú no puedes hacer nada, ¿no? Eso es como un puñal. Es un puñal que atraviesa el alma de ese niño que crece con la voz de esa persona que le dice, tú no tienes futuro. Pero acuérdate de tu Creador, hermano, hermana. Acuérdate de tu Creador cuando te abandonen. ¿Cuántos de aquí han sentido el dolor del abandono? A los mayores yo le pregunto, ¿cuánto han sentido ese dolor? No es solamente un abandono físico, no es un desapego de la persona que no lo vemos más. Hay un mensaje detrás de ese abandono. Alguien dice, es que me dejaron porque no me quieren. Es que me dejaron porque no soy digno de esa persona. Es triste, es lamentable el abandono, porque hay lo que es un abuso emocional, hay un abuso espiritual, lastima el alma y es muy difícil de sanar, que incluso muchos de nuestros hermanos en Cristo que han sufrido este tipo de abandono en la niñez, hoy todavía siguen con esas secuelas, ¿no? Hermano querido, acuérdate de tu Creador, ¿saben cuándo? Cuando te inviten a pecar. Acuérdate de tu Creador cuando te inviten a pecar. Hermano, también acuérdate de tu Creador cuando todo te salga bien. Cuando todo te salga bien. Cuando recibas lo que querías tener. Acuérdate del Creador. Es una frase muy fuerte, muy potente, la que ha dado aquí el predicador Salomón aquí en Eclesiastés, ¿no? Y los versículos continúa diciendo, acuérdate de tu Creador ahora que tú eres joven. ¿Por qué será que el predicador dice esto, ¿no? Este consejo, ahora que tú eres joven. Hace un momento oíamos los testimonios de los mayores, ¿no? Yo espero realmente que los más jóvenes hayan prestado atención. Ustedes jóvenes hoy tienen la mente fresca, tienen una vitalidad que ya muchas veces los más grandes no la tenemos. Tienen una esperanza nueva. Ustedes tienen el mundo por delante. Por eso es necesario que ahora recuerden, acepten al Creador como su Señor y Salvador. Muchos de nosotros hubiésemos querido también recibir al Creador, a nuestro Señor, en jóvenes, en niños. ¿Saben qué, hermanos queridos, hermanitos? Ustedes también tienen ahora la oportunidad de crecer en el Evangelio, como dijo el hermano Daniel a su momento, ¿no? Crecer en el Evangelio. La posibilidad de desarrollarse, de aprender mucho más que un hermano que viene ya de hace 40 años en el mundo, su mente no está tan fresca, quizás ya la capacidad física tampoco no le pueda dar, pero usted tiene la posibilidad de comenzar a expandir lo que es el Evangelio. ¿Cuántos de los jóvenes, yo quiero preguntarle esto, si quieren respondan, si no le responden al Señor, ¿cuántos de los jóvenes, de los que están acá, han pensado en decir, bueno, yo me quiero preparar para ser misionero? Yo me quiero preparar para ser pastor. Yo me quiero preparar
para ser esposa de un pastor, porque no es cualquier cosa ser esposa de un pastor, ¿eh? No cualquiera es esposa de un pastor. ¿Cuánto, mis hermanos queridos? Bueno, ahora tienen ustedes la oportunidad, tienen esa esperanza, tienen la esperanza, tienen el futuro de poder hacer las cosas totalmente diferentes a las que hicimos mucho de lo que hoy en día nos arrepentimos. Ya el Señor perdonó todo eso, pero nos hubiera gustado hacer de otra manera todo esto, ¿no? Terminemos con Eclesiastés 11. Leamos unos versículos. Yo les invito a leer, hermanos. Espero que tengan Biblias. Eclesiastés 11 y leamos versículo 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, que dice, te juzgará Dios, te juzgará Dios. O sea, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, pero sepan que Dios le va a juzgar. Sepan que Dios le va a juzgar. Quita pues, presta atención, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué creen ustedes que hay muchos jóvenes que parece que se desayunan todos los días con vinagre, cara de amargado? ¿Por qué creen? Porque tienen un corazón enojado, están enojados con la vida. La orden de Dios es que quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal. Hermanos queridos, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Dios permita a nuestros jóvenes que puedan realmente desarrollarse como buenos hermanos en Cristo, que de entre ustedes salgan misioneros, salgan hermanos consagrados, dispuestos a presentar el Evangelio a los perdidos. Que el Señor bendiga su palabra.